Si estás viendo este vídeo es porque quieres llegar del punto A al punto B, pero la mayoría nunca llega y no solo se trata de hacer un negocio, no se trata de solo tener una idea brillante, se trata de mucho más que eso. Pero tanto tú como yo sabemos que la mayoría de personas no llegan a ese punto B o a ese sitio donde les gustaría estar, esa vida del sueño. Y hoy te voy a decir toda la verdad para llegar al punto B, o sea que vamos a empezar con ello. Vale, supongamos que tú estás en el punto A, ¿vale? ¿Quieres llegar? Aquí, al punto B. ¿Qué cojones? Pero ¿cómo llegamos al punto B? Vale. Joder, no lo podía hacer peor, bro. No se ve nada. Está claro que estás en el punto A, si no, no estarías viendo este vídeo. Vamos a poner directamente que estás aquí, en el punto A. Un poquito una grande, pero bueno, no pasa nada. Y ahora quieres llegar aquí, al punto B. ¿Cómo cojones llegamos a este punto en la vida? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo llego al punto B? Tú sabes que quieres llegar al punto B, sabes que estás en una situación y quieres llegar a otra, pero ¿cómo llegas a esa situación? Ahí es donde te trancas, ahí es donde paras de avanzar. Pero la mayoría no llega al punto B, porque no solo se trata de hacer un super negocio o de tener una idea increíble, se trata de quién te conviertes en el proceso. La verdadera pregunta, ¿cómo llegamos al punto B? Para muchas personas el punto B es simplemente dinero, para otras personas es estatus, para otras personas es libertad financiera, para otras personas es otra cosa y para otras personas es libertad. Primero tienes que saber cuál es tu punto B. Si no sabes qué es lo que estás persiguiendo, nunca vas a llegar a ello. Es tan simple como eso. Pero para llegar a ese punto B, tienes que convertirte en la persona apta para llegar a ese punto B. Y parece sencillo, pero si tú quieres llegar a el punto B y ser lo más apto posible para tener las máximas posibilidades de llegar a tu punto B, tienes que saber que tienes que convertirte en la mejor persona posible y en la persona más apta de todas para llegar a tu punto B. Porque es que si no, simplemente, uno, te lo van a quitar, dos, no vas a estar a la altura para llegar a ello. Es tan fácil como eso. Así que para llegar a tu punto B tienes que ser apto para llegar a él. Ahora mismo tienes que aceptar que estás en el punto A y que no tienes los conocimientos para llegar a ese punto B. No eres la persona, todavía no te has convertido en la persona para llegar a ese punto B. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Si tú quieres ser el mejor médico del mundo, tú quieres esa satisfacción profesional a muerte. Solo quieres eso en la vida, llegar a ese punto B, ser el mejor médico del mundo. Vale, pues muy bien. Si tú estás en el punto A, en el cual partes de base cero sobre medicina, si tú ahora te pones a estudiar cosas que no tengan nada que ver con la medicina, no vas a llegar nunca a ser el mejor médico del mundo. Es pura lógica. Pues lo mismo con tu punto B de ahora mismo. Si tú lo que quieres es libertad financiera o quieres libertad, simplemente tienes que saber en qué persona te tienes que convertir y qué habilidades tienes que adquirir para que, si tu libertad financiera es simplemente conseguir dinero para que a los 40, 50 años sepas perfectamente que vas a estar tranquilo, que tienes un colchón económico y que si a ti te da la gana no tienes que trabajar en lo que te queda de vida, tendrás que conseguir dinero, pues tendrás que montar un negocio. Si necesitas otro éxito como por ejemplo tener estatus, pues tendrás que saber que la marca personal, que influir en las personas, que tener oratoria, que saber hablar es importante. Todas esas cosas. Pero realmente, ¿cómo vas a llegar a ese punto B? Pero, ¿cómo lo consigues? Te voy a decir habilidades que necesitas sí o sí, o que yo considero que necesitas sí o sí, para cualquier cosa o en ámbitos genéricos te van a venir bien sí o sí estas habilidades, cosas que necesitas tener. La primera sería la capacidad de resistir el rechazo. Tienes que aceptar que si quieres conseguir cosas en la vida, muchísima gente te va a decir que no. Te van a decir que no a la venta, te van a decir que no a tus servicios, te van a decir que no a muchísimas cosas. Y tienes que aceptar que estás en el punto A y que para llegar al B te van a decir muchos noes antes de llegar al B. Antes de que te digan sí, antes de que se te abra la puerta, antes de que sea todo muchísimo más sencillo. Así que cuanto antes lidies con tener el no por dado, hay muchas personas que no se lanzan a hablar con otras personas simplemente porque le van a decir que no. No se dan cuenta de que el no ya lo tienen, que es que se van a quedar en el mismo sitio. Da igual, el no ya lo tienes que intentar, tienes que lanzarte. Y lo mejor de todo es que aunque lo intentes y te diga que no, vas a tener más autoconfianza y vas a empezar a hablar mejor porque vas a decir, ok, le he hablado a esta persona y me ha dicho que no, pero después le he hablado a esta otra
y se lo ha pensado un poco más antes de decirme que no. Voy a ver qué he dicho aquí bien, que no le he dicho a la otra persona, y empiezas a mejorar y te empiezas a ver los fallos. Aunque te digan 10 no seguidos, da igual, vas a seguir mejorando. Así que la mejor opción es intentarlo, que te quede muy claro. El segundo punto es la autoconciencia. Hay muchísimas personas que se quedan entre el camino del A al B porque simplemente no se conocen. Intentan hacer cosas sin saber qué es lo que se les da bien, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y si esas personas no saben qué es lo que les hace único, qué es lo que te hace único a ti, no vas a saber a dónde tienes que ir, vas a ir como un pollo sin cabeza. No va a tener ningún sentido empezar algo sin saber si se te va a dar muy bien o muy mal. Simplemente porque mi recomendación es que si a ti se te da algo mejor que a una persona de normal, intentándolo, si a ti se te da muy bien el fútbol, jugando porque tienes talento, porque has nacido así, vas a intentar muchísimo antes ser futbolista que ser jugador de baloncesto. Es simplemente lógica. 3. Solucionadores de problemas. Empresarios, autónomos, creadores, todos son solucionadores de problemas. Y eso lo tienes que entender ya. Las personas que se llevan la mayor parte del dinero son las que solucionan un problema a los demás. Solucionan un problema en mayor o en menor medida, pero solucionan un problema. ¿Y saben las personas que más dinero se llevan? Las que solucionan un problema a una gran cantidad de gente o a los que tienen mucho dinero. Por lo tanto, les puedes cobrar más. Si cada obstáculo te paraliza, nunca vas a llegar al punto B. Eso está claro. 4. Adaptabilidad extrema. El mercado cambia, las personas cambian, las tendencias cambian. El mundo va cambiando muy rápido y sobre todo ahora. La inteligencia artificial avanza y las personas mejoran. Y si no aprovechas estas olas de tendencias y cosas nuevas que van pasando para aprovecharte de ellas y sacar beneficios de ellas, ya sean dinero, en mejor posición en la que estás ahora, nunca vas a llegar a tu punto B. Simplemente te vas a quedar atrás. Disciplina inquebrantable. Sabemos que la motivación es ese primer puñetazo para levantarte, para empezar un negocio, para la chispa que empieza todo gran proyecto. Pero sin disciplina no tienes absolutamente nada. Tienes que aprender a trabajar cuando te apetece y cuando no te apetece. Cuando las personas te miran y cuando no te miran, porque tu momento va a llegar. Te miren las personas o no te miren las personas. Crean que lo estás haciendo bien o crean que lo estás haciendo mal, pero la disciplina tiene que estar ahí todos los días. Es algo que tiene que estar dentro de ti. Si tú no te imaginas lográndolo, no vas a tener disciplina todos los días. Tienes que tener muy claros tus objetivos, porque si no, el día que llegue con menos motivación, que se te pase la motivación, ese típico mes, 2 meses, 3 meses después en el que has empezado un proyecto, y empiezas a haber problemas, empiezas a haber dolores de cabeza, empiezas a tener que tirar del carro, la disciplina es la única que te va a poder salvar. Y es la realidad. La habilidad para generar y mantener conexiones. No solo te estoy hablando del networking, te estoy hablando de muchísimo más que eso. Escucho a los empresarios diciendo que tanto lo mejor como lo peor de las empresas son las personas. Y eso es una realidad. Para llegar a ese punto B al que tú quieres llegar, necesitas personas. Al principio entiendo que porque no tengas contactos, porque no tengas ese estatus, porque no tengas ese dinero, no puedas disponer de personas cualificadas o el socio perfecto, lo que sea. Me da igual. Al principio está bien que empieces tú solo porque no eres nadie. Te tienes que hacer un nombre, tienes que conseguir cosas por ti mismo. Tienes que convertirte en esa persona que estamos diciendo para llegar a ese punto B. Y por el camino te vas a ir encontrando gente, te lo aseguro. Pero para eso te tienes que esforzar tú antes. Y una cosa muy importante es que si esa persona que está contigo está más cualificada y está mejor preparada que tú porque no te has esforzado tanto como ella, que sepas que vas a ir siempre a su sombra. Por lo tanto, una motivación extra. Una que me parece muy importante es la mentalidad a largo plazo. Lo hemos comparado un montón de veces en este canal, pero sobre todo lo quiero comparar ahora con el azúcar. En esta vida nadie se quiere volver gordo, ¿no? Pues de por sí tú no quieres ser un gordo por la vida, no quieres subir unas escaleras y que te cueste respirar, no quieres tener que comprarte una talla más grande porque la ropa ya te queda chica, la antigua que tenías. No quieres ser gordo, ¿no? Vale, eso lo comprendemos todos. Porque nadie quiere ser gordo, pero sin embargo sí existen gordos. El azúcar es algo que es a corto plazo. Es una felicidad, una dopamina instantánea. Simplemente te la comes, disfrutas y a los 5 minutos se te ha pasado otra vez. Tienes ganas de comerte exactamente la misma mierda que te acabas de comer. Pues exactamente pasa con el largo plazo y con el gimnasio.
el opuesto a estar gordo y comer azúcar. Vas a ir el lunes al gimnasio sabiendo que tenías la misma pinta de ayer. Vas a ir el martes otra vez al gimnasio sabiendo que tienes la misma pinta que ayer. Y a medida que va pasando el tiempo y vas confiando en el largo plazo y paras de comer esa cosa del largo plazo como el azúcar y llegas a la despensa y ves esas galletas que te encantan y sabes que estás pensando en el largo plazo, igual que con tus proyectos, pero lo comparo con el azúcar. Y dices, no me lo voy a comer porque sé que no le viene bien a mi cuerpo y que ahora mismo yo estoy tratando de perder peso. Por lo tanto, no me la voy a comer. Estoy pensando en el largo plazo. Y sigues yendo al gimnasio, y sigues comiendo bien, y sigues yendo al gimnasio, y sigues comiendo bien. Y ahora de repente, 6 meses, un año, o incluso 3 meses. Es que si te esfuerzas lo puedes conseguir antes. Te das cuenta de que hay un antes y un después. Que has perdido kilos. Que lo que decían de que puedes perder grasa era real. Confía en el largo plazo. Bien, y si fuese tan fácil, todo el mundo llegaría al punto B. Todo el mundo llegaría a esas metas que quiere conseguir. Pero la realidad no es así. Tú te vas afuera y la mayoría de personas ni siquiera intentan llegar al punto B. ¿Y por qué pasa? Unas personas porque directamente no están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Otras personas porque lo intentan pero se les pasa ese periodo de motivación y se van. Otras personas porque lo intentan muchísimo, ponen dinero, ponen ganas, ponen esfuerzo, intentan aprender y aún así no sale ese proyecto porque puede no salir. Y no se atreven ya porque tienen esa sensación de quemar dentro, de que ya se les ha pasado esa oportunidad, de que ya no pueden intentarlo otra vez, de que si lo intentan le van a salir igual de mal que la otra vez y no tienen esa resiliencia. Pues esas son las razones por que la gente no llega a su punto B. Y aquí te hago yo estas preguntas. Tú quieres llegar al punto B, está claro, pero ¿estás dispuesto a fracasar las veces que hay que fracasar y volverte a levantar para llegar al punto B? ¿Estás dispuesto a aprender lo que sea necesario? Y cuando te digo lo que sea, es lo que sea. Un nuevo idioma, una nueva habilidad, y al principio es frustrante, es algo que no sabes y que te va a causar dificultad. Va a ser frustrante, pero lo tienes que intentar. Y la última pregunta que te quiero hacer, para saber si quieres llegar realmente a tu punto B, ¿estás dispuesto a sacrificar todo lo que tienes ahora, tu tiempo, tu esfuerzo y todo lo que tienes a cambio de tener un futuro mejor? Si la respuesta es que sí, ve a muerte a por ese objetivo. Ve a muerte a por el punto B. Sacrificar el corto plazo para tener un futuro mejor. ¿Lo firmas? Lo firmo. Pues ve a por ese punto B. Y ya lo hemos dicho, no es fácil, pero algunos llegan. ¿Vas a ser de esos que lleguen o vas a ser de esos que se rindan? Sabes perfectamente que te tienes que formar, que va a ser complicado. Pero aún así, sí, te veo con ganas, te veo que puedes llegar a esa parte B de la que hemos estado hablando. Si has llegado a esta parte del vídeo, seguramente puedas llegar a ese punto B. Confía en ti, porque se ha acabado el vídeo. Adiós.